Relato basado en experiencias reales de Clara Larios. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren leer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Hace unos 20 años mi hermana vivía en Ciudad Juárez. Se había casado y vivía cómodamente con su esposo y sus 2 hijos. Sin embargo, mi cuñado siempre fue muy salido y acostumbraba a irse de parranda con sus amigos los fines de semana. Mi hermana, aunque renuente, se acostumbró a esas prácticas de su marido, pero no estaba muy de acuerdo con eso, ya que pensaba que correría algún tipo de peligro, o quizás no regresaría de una de las tantas juergas que se ponía, puesto que el salir de noche en aquel lugar era jugar prácticamente con la muerte. Cierta noche mi hermana se despertó por los ruidos de la puerta de la entrada, y al revisar vio que mi cuñado había vuelto. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada. Algo inusual, ya que generalmente su esposo volvía de las borracheras por las mañanas al clarear el alba. Ella cuenta que al ver a mi cuñado, notó que tenía un aspecto extraño. Estaba pálido y tenía los ojos bien abiertos, y se veía claramente estresado y tenso. De primera instancia ella pensó que se había drogado de más, o que había tomado algo que no fuera alcohol y lo puso así. El hombre caminó directamente a la alcoba y se sentó en la cama con el rostro desencajado. Mi hermana, al percatarse de eso, fue con él y con algo de preocupación le preguntó qué era lo que había ocurrido. Él, al verla con el rostro asustado, empezó a contarle una extraña historia. Él comentó que estaban en la cantina un par de amigos y él, tomando y platicando entre bromas y risotadas, al sonido de la música de cantina que sonaba en la rocola, así como con la presencia de muchos más parroquianos que tomaban sin miramientos. De pronto algo les llamó la atención, y fue la presencia de un hombre que no habían visto antes frente a ellos, y que los estaba mirando fijamente. El hombre iba elegantemente vestido con un traje fino y con sombrero de copa, mismo que lo hacía parecer una especie de mago de los tiempos antiguos. El rostro de aquel personaje denotaba una fría seriedad y un gesto de soberbia que molestó a mi cuñado y a los demás. Antes de que le pudieran reclamar algo, el hombre se les acercó y los miró con prepotencia y les dijo algo que jamás olvidarían: a ustedes 3 se los va a cargar la chingada. Después de esto, el hombre caminó hacia la salida y se retiró del lugar. Los 3 amigos, con incredulidad por lo que habían escuchado, sintieron coraje por la manera golpeada con la que el tipo les habló. Se pararon tumbando las sillas y haciendo mucha pantalla y se dispusieron a ir a reclamarle por sus palabras y hacérselas tragar a bofetadas. Salieron casi corriendo de la cantina para encontrarse con el Catrín. La calle estaba sola, oscura y no había ni una alma en ella. Era imposible. No tenía ni 2 segundos que el tipo había salido a la calle. Lo hubieran visto claramente. Empezaron a buscar por la calle y los alrededores y nada. Algo no estaba bien y se lo achacaron al alcohol. Pero hubiera sido imposible que los 3 vieran y escucharan lo mismo. Así que volvieron a la cantina y le preguntaron a uno de los meseros que atendían que si había visto al tipo elegante que había entrado momentos antes al fétido lupanar en el que estaban. El mesero, viéndolos con extrañeza, y como se miran a todos los borrachos que dicen incoherencias, les contestó que no había visto a nadie con esas características, que habían estado tomando todo el tiempo solos, y que ya era hora de que pagaran la cuenta. Sin saber qué responder o pensar, pagaron la cuenta y cada quien se fue por su lado. Pero esa advertencia hacía eco en sus cabezas, en especial a mi cuñado, que se espantó de algún modo. Mi hermana lo miró con un gesto de impaciencia y trató de hacerle ver que todo lo que había ocurrido era por ser un parrandero y borracho, que todo lo que vio y escuchó era consecuencia de su vida despreocupada y su alcoholismo. Sin mediar más, ambos se acostaron, y del suceso poco a poco se fueron olvidando. Luego de un tiempo, toda la familia de mi hermana volvió a Guanajuato.
Su vida transcurrió sin problemas hasta hace 2 años después de que mi cuñado recibiera aquella advertencia. Sucesos trágicos lo hicieron recordar y sufrir por todo eso. Luego de enterarse que uno de los amigos con los que había ido de parranda esa noche había muerto en un accidente automovilístico, pensó en la advertencia y lo relacionó. Sin embargo, no quiso sugestionarse y trató de no pensar en eso. Pero al poco tiempo se enteraría nuevamente de otro hecho terrible. El otro amigo que los acompañó había sido apuñalado en una riña y terminó muriendo desangrado. El temor y la incertidumbre comenzaron entonces a acosar a mi cuñado. Temía por su vida, ya que de resultar cierto lo que aquel Catrín les había advertido, él era el siguiente. Acosado por sus propios temores, externaba que durante varias noches había soñado con sus amigos, y que estos le advertían que él seguiría. Siempre los veía como un par de muertos inexpresivos, y afectados por las heridas con las que había muerto. No quería pensar en eso, pero irremediablemente el destino lo alcanzó tiempo después. Empezó a enfermar y cada vez su salud se deterioraba más y más. Lo más extraño que llegó a decir era que un perro negro con ojos llameantes y violentos merodeaba a las afueras de su casa, y que se asomaba a través de las ventanas como esperando que él muriera para poder llevárselo. Y que en otras ocasiones era despertado por los saltos que daban un par de niños siniestros, que lo pisoteaban y lo molestaban para que sintiera más dolor, y una desesperación por quererse morir para librarse de todo este sufrimiento. Mi cuñado murió tiempo después. No se supo con claridad qué era lo que había padecido, o qué le había ocasionado todos aquellos males que lo quejaron hasta el día de su muerte. Pensamos que su salud se degeneró por la impresión de saber de sus amigos muertos, y por pensar que él era el siguiente. Nunca lo supimos con certeza, pero de que fueron horribles todos estos eventos, sí lo fueron.